Vamos en esta mañana nuestro estudio en Primera Tesalonicenses. Y vamos a entrar en esta mañana, si Dios lo permite, en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Hubo un pastor en los Estados Unidos en el año 1880, ya llovió desde entonces, que se llamaba Frank Ellis. Él estaba en una iglesia en Boston y desde su inicio como pastor se esforzó era una iglesia grande, una capilla grande, que tenía 2 anfiteatros. Era una iglesia que antes había sido un teatro. Y este pastor llegó en 1880 y se esforzó en llenar esos 2 anfiteatros que estaban completamente vacíos en cada reunión dominical. Pensó que su ministerio no sería importante ni exitoso si solo estaba predicando a una capilla medio llena. Así que se dedicó durante 4 años para llenar esos 2 anfiteatros. Al cabo de 4 años, ese objetivo no se había cumplido. Los anfiteatros seguían vacíos y es más, aún la membresía que llenaba la planta principal había descendido. Así que este hombre renunció a su pastorado y se fue a predicar a otra iglesia más pequeña. Para este pastor, Frank Ellis, el éxito consistía en números. La eficacia de su ministerio era una cuestión de llenar esos anfiteatros que rodeaban la planta principal. Él pensaba que solo así su ministerio iba a ser exitoso, iba a ser un ministerio eficaz. Y la verdad es que a veces también nosotros pensamos de la misma manera. Caemos en el mismo error. Evaluamos la eficacia del ministerio por el tamaño de la iglesia. Consideramos que hay éxito en la iglesia si los bancos están llenos. Calificamos realmente a una iglesia de gran iglesia por el número de sus asistentes. Y esto hace muchas veces que caigamos en el error de estar más preocupados por los asientos vacíos que por los asientos llenos. Pero ¿cómo se mide entonces realmente la eficacia de un ministerio? ¿Dónde radica el éxito de un ministerio? Y en el pasaje que tenemos en esta mañana adelante, el mismo apóstol Pablo nos presenta aquí el modelo bíblico de un ministerio eficaz. Si un ministerio ha de ser eficaz, debe seguir este modelo, debe seguir este patrón que nos enseña Dios en este pasaje. Así que os invito a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2, verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hasta ahora, si recordáis, en el capítulo 1, Pablo está presentando cuáles son las evidencias de la salvación de los tesalonicenses. ¿Por qué Pablo puede afirmar con rotundidad que Dios ha salvado a esta iglesia, a los tesalonicenses? Y todo el capítulo 1, Pablo nos da una serie de evidencias acerca de la salvación de los tesalonicenses. Ahora, en el capítulo 2, Pablo comienza a hablar acerca de su ministerio. Y si recordáis algo acerca del ministerio que allí nos describe en Hechos capítulo 17, donde Lucas cuenta cómo Pablo llegó por primera vez a Tesalónica, vemos allí que Pablo tuvo que salir corriendo de aquella ciudad. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo, quizás un mes, quizás más tiempo, pero el hecho es que Pablo llegó el momento que tuvo que huir
Los judíos, al oír aquel mensaje, formaron una turba y comenzaron a alborotar la ciudad. De hecho, fueron a casa de Jasón, si recordáis, donde se alojaba Pablo y sus colaboradores, e intentaron apresarlos, intentaron prender a Pablo. Pero Pablo no estaba allí, así que apresaron a Jasón, un recién convertido, alguien que acababa de nacer de nuevo, apresaron también a otros hermanos con él y los trajeron delante de las autoridades. Pablo no se encuentra ahí, Silas no se encuentra ahí, Timoteo no se encuentran ahí, tan solo estos jóvenes creyentes. Y los acusan de traición a César, los acusan de traición al Imperio Romano, porque estos están proclamando en que en realidad hay otro rey, Jesús. Y sabemos allí por la narración de Lucas en Hechos 17 que finalmente los sueltan cobrando una fianza. Inmediatamente Pablo y Silas tienen que huir de la ciudad. Son los propios creyentes quienes los envían camino a Berea. Realmente la vida de estos creyentes peligra. Y más está peligrando con la presencia de Pablo, Silas y Timoteo allí entre ellos. Pero es interesante que aún una vez que Pablo se marcha de Tesalónica, la persecución no termina para los creyentes ahí en Tesalónica. Siguen sufriendo opresión, siguen sufriendo tribulación. Si recordáis ahí en el primer capítulo acerca de esta palabra, tribulación, en el verso 6 del primer capítulo, es una fuerte presión. Estos creyentes están siendo fuertemente presionados, están siendo acusados, están siendo maltratados, extorsionados, están siendo presionados a que abandonen la fe. Probablemente, ahora una vez que Pablo y Silas se habían ido de Tesalónica, todos aquellos judíos que habían montado aquella turba estaban tratando de persuadir a esta iglesia, a estos creyentes, tratando de quizás convencerles de que en realidad Pablo y sus colaboradores eran unos farsantes. Habían venido aquí, habían embaucado a la gente con una serie de mentiras para convencerles, pero en realidad eran unos cobardes. En cuanto hubo un más mínimo problema, han tenido que huir de la ciudad, han huido. Eran como aquellos charlatanes filósofos aprovechándose de la gente, que iban de ciudad en ciudad para sacar provecho, para ganar ventaja, ganar adeptos. Esta era la presión que estaba recibiendo aquella iglesia en Tesalónica, aquellos creyentes tesalonicenses, y por eso Pablo escribe esta sección para defender su ministerio, para recordarles a estos creyentes cuál había sido su ministerio entre ellos. Y todo el capítulo 2, desde el verso 1 al 12, Pablo está defendiendo su ministerio. Su ministerio no fue falso entre ellos, no fue con mentiras, no fue con charlatanería. Su ministerio entre ellos fue eficaz. Su ministerio entre ellos fue exitoso. Pero mirad, hermanos, no tiene nada que ver con números. Su ministerio fue eficaz, y de hecho el verso 1 dice que no resultó en vano, pero nada tiene que ver con números. Notar el verso 1, capítulo 2, verso 1. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Es evidente que el ministerio de Pablo entre los tesalonicenses no fue en vano. Todo lo contrario, tuvo fruto, tuvo resultado, fue un ministerio eficaz. Y Pablo alude al mismo conocimiento de los creyentes. Vosotros mismos sabéis, vosotros mismos conocéis. Mirad, esto no es algo que yo me lo invento, dice Pablo. Esto no es algo que sale de mis propias ideas. Esto ni siquiera es algo que los de Macedonia o Acaya o otros creyentes de alrededor están diciendo, sino que vosotros mismos sabéis. Vosotros conocéis cómo fue en realidad nuestra visita a vosotros. Y Pablo quiere ahí que recuerden la manera como se comportaron entre ellos. La visita de Pablo a Tesalónica no fue en vano. Y es interesante este término visita.
porque se refiere al recibimiento que Pablo recibió allí en Tesalónica. En realidad es la palabra bienvenida. ¿Cómo fue la bienvenida que les dieron? ¿Cuál fue la acogida que tuvieron? ¿Cuál fue su entrada en Tesalónica? ¿Cómo fueron recibidos? Recordáis ahí en el capítulo 1, verso 9, el apóstol emplea la misma palabra para referirse a la manera en que nos recibisteis. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Cuál fue la bienvenida que nos disteis, la acogida que tuvimos por parte de vosotros? Y esta visita, esta labor de Pablo ahí, este ministerio de Pablo entre los creyentes, no resultó vano, no resultó vacío, no resultó sin fruto, no resultó sin resultados. Este era el temor de Pablo y de hecho por eso envió a Timoteo, lo leemos en el capítulo 3 de esta misma carta, en el verso 5, donde dice que por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ese era el temor de Pablo, pero nuestra visita no resultó vana. La visita de Pablo y sus colaboradores tuvo resultados evidentes, tuvo resultados obvios, produjo frutos obvios en la vida de los tesalonicenses. Es indudable, hermanos, que el ministerio de Pablo en Tesalónica fue un ministerio eficaz. Pero lo realmente interesante de este pasaje es observar las razones que Pablo da por las cuales su ministerio fue eficaz. Porque él no habla de números, él no habla de asistencia, él no habla de número de seguidores, él ni siquiera habla de gloria o de fama o de importancia social. Y en los siguientes versículos, versículos del 2 al 4, Pablo nos presenta 3 razones por las cuales su ministerio fue eficaz. 3 razones de un ministerio eficaz. 3 características de un modelo bíblico para un ministerio eficaz. Y la primera de ellas es que un ministerio eficaz, un ministerio con éxito, se caracteriza por la confianza en Dios. Por la confianza en Dios. Dice el verso 2, 1 Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La visita de Pablo no resultó vana, porque aún a pesar de la oposición, aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar del padecimiento, Pablo tuvo confianza, Pablo tuvo denuedo, Pablo tuvo valor en Dios para anunciar el Evangelio. Y Pablo menciona aquí no solo la oposición que tuvo en Tesalónica, sino también cómo sufrieron en Filipos. Un tiempo antes, no mucho tiempo antes, sino acababan de pasar por Filipos. Dice Pablo ahí, Dios, que habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Lucas nos relata esto en Hechos 16, cómo Pablo y Silas y Timoteo sufrieron por predicar el Evangelio. Allí en Hechos 16, cómo fueron arrestados, cómo fueron acusados por el Evangelio, cómo fueron calumniados, cómo fueron azotados por predicar el Evangelio, cómo fueron encarcelados, cómo fueron encadenados a un cepo, sufriendo y padeciendo por anunciar el Evangelio. ¿Has sido tú alguna vez azotado por predicar el Evangelio, encadenado o encarcelado? Pero aún así Pablo tuvo denuedo y confianza en Dios.
Pero no solo padecieron por anunciar el Evangelio, hermanos, sino que añade y dice, y fuimos ultrajados. Y esto añade un nivel más todavía. Fuimos maltratados públicamente. Fuimos sacados a la plaza delante de todo el pueblo. Fuimos públicamente insultados. Fuimos afrentados por el Evangelio. Fuimos tratados con insolencia. Les rasgaron sus vestiduras, los desnudaron delante de la gente y les azotaron y les golpearon delante del pueblo por predicar el Evangelio. Pero ni aun eso pudo cambiar la motivación del apóstol Pablo, que meses, semanas, tiempo más tarde visita la ciudad de Tesalónica y tiene denuedo. Tiene confianza en Dios para anunciar el Evangelio, aún recibiendo oposición. Y Pablo puede decir, mira, aunque experimentamos todo tipo de sufrimiento en Filipos, todo tipo de maltrato en Filipos, nosotros predicamos el Evangelio porque nuestra confianza no está en nosotros, nuestra confianza está en Dios. Así que seguimos anunciando el Evangelio, aunque haya oposición. Y la frase esta que menciona Pablo aquí, tuvimos denuedo, se refiere precisamente a valor. Tuvimos audacia, tuvimos coraje, tuvimos valentía. Y lleva implícita, por supuesto, la confianza en hacer eso. ¿Recordáis ahí al comienzo de la iglesia, en Hechos capítulo 4, cuando los apóstoles enfrentan grande persecución? Hechos 4, 29. Y allí dice, orando al Señor, los apóstoles dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira las amenazas que recibimos. Y no dicen, calma las amenazas, no dicen, quita la oposición, no dice, cambia a la gente. Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que hablemos tu palabra con denuedo, que anunciemos con denuedo, con valor, con osadía, con audacia tu palabra. Igualmente Pablo y Bernabé, cuando visitan Iconio en Hechos 14, verso 2, dice allí, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando de Pablo y Bernabé. Y añade allí Lucas diciendo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. El denuedo de Pablo no provenía de su elocuencia, no provenía de su propia valentía, no provenía de sí mismo, provenía de su confianza en Dios. Fijaros ahí, 1 Tesalonicenses 2:2. Tuvimos denuedo en nuestro Dios. No tuvimos denuedo en nuestra capacidad o nuestra fuerza. Tuvimos denuedo en nuestro Dios. Porque dependemos de Dios. Porque nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Recordáis cuando Pablo escribe a los Corintios? 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Allí el apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Hablando acerca del Evangelio, hablando acerca de anunciar las buenas nuevas. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice Pablo. El apóstol Pablo. Y continúa allí diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, para anunciar el Evangelio. No en grandes vasos de oro lujosos, en vasos frágiles, en vasos de barro.
denuedo en nuestro Dios, confianza en Dios. El apóstol tenía su confianza en Dios para anunciar el Evangelio. Predicaba el Evangelio, sabiendo que la obra era de Dios. La obra no era suya, la obra era de Dios. Si Dios quería obrar, Dios iba a obrar. Pablo anunciaba el Evangelio sabiendo que era Dios quien permitía la oposición. La oposición no estaba en contra de Dios, era Dios quien estaba permitiendo la oposición ahí. Pablo proclamaba el Evangelio sabiendo que su valor, su audacia provenía de Dios. Y hermanos, Pablo no renunció al Evangelio. A pesar de la oposición, Pablo no renunció al Evangelio. Tuvo confianza en Dios. Pablo no cambió el Evangelio, aun a pesar de que estaba siendo maltratado y golpeado. Pablo no diluyó el Evangelio o lo hizo más suave porque estaba siendo afrentado. Pablo no suavizó el Evangelio por temor a ser perseguido. Pablo no falsificó el Evangelio, ni lo adulteró, porque estaba recibiendo persecución. Pablo tuvo denuedo en Dios, confió en Dios. Él fue fiel en anunciar el Evangelio. Él no se cayó, lo vemos en Hechos 17. Él fue fiel en proclamar que Jesús es Dios, que Jesús es Dios hecho carne, que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios. Pablo no se cayó, Pablo fue fiel en anunciar de que era necesario que el justo muriese por los injustos, de que era necesario la muerte de Cristo, de que era necesario que Él muriese en la cruz, cargando el pecado de los hombres. Pablo no renunció a predicar la muerte de Cristo. Aún a pesar de la oposición, Pablo no renunció a predicar la resurrección de Cristo. Pablo no diluyó el Evangelio, ni lo hizo más apetecible. No le dio otra forma o lo hizo más gustoso a los ojos de los hombres. Pablo predicó acerca del arrepentimiento. Pablo predicó que Dios manda en todo lugar, en todo hombre, que se arrepienta de sus pecados. Y Pablo no se cayó frente a recibir la oposición. Pablo no cedió ante la presión porque su confianza estaba puesta en Dios. Y él anunció el Evangelio. Y él anunció de que es necesario creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Que este es un mandato de Dios al hombre. Que Dios manda a todo hombre que se arrepienta de sus pecados. Y Pablo no renunció al Evangelio. Él fue fiel en anunciar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Fijaros ahí en 1 Tesalonicenses 2:2. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Hay palabras que deberíamos subrayar muy en claro en nuestras Biblias. De Dios. Este no es el Evangelio del hombre, hermanos. Este no es la historia bonita del hombre. No es el hombre el que tiene autoridad aquí para añadir, para modificar, para cambiar, para suavizar. Este es el Evangelio de Dios. Este es el mensaje de Dios. Este es el plan de Dios. Y Él es el autor. Y Él es el origen de este Evangelio. Y el hombre no tiene autoridad para retocar nada en este Evangelio. Pero vivimos en un tiempo donde continuamente vemos iglesias que tratan de diluir este mensaje. Tratan de hacerlo más atractivo a la gente. Tratan de hacerlo más gustoso a la gente. Tratan de dejar cosas a un lado, no mencionar diferentes aspectos del Evangelio, con el propósito de tener así un ministerio más exitoso, un ministerio más eficaz, un ministerio que alcance a más personas.
Y muchos tratan de suavizar el Evangelio para que éste no sea ofensivo a la gente. Tratamos de hacerlo inofensivo. Pero hermanos, ¿no confiamos en Dios? ¿Nuestra confianza no está en Dios? ¿Es realmente el Evangelio de Dios? ¿Por qué entonces esconder la palabra pecado de nuestra predicación? ¿Por qué esconder la palabra pecado de nuestra declaración doctrinal? ¿Por qué esconder que el ser humano es pecador por naturaleza delante de Dios y alejado de la gloria de Dios? ¿Por qué esconder la palabra infierno de nuestras predicaciones? ¿Por qué esconder que todo hombre sin Cristo está condenado al infierno por toda la eternidad? ¿No confiamos en Dios? ¿No es el Evangelio de Dios? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En quién confiamos? ¿Queremos un ministerio eficaz? ¿Queremos un ministerio de éxito? Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Es su evangelio, es su mensaje, es su obra, es el plan de Dios. Si Dios quiere que sufras, has de sufrir. Si Dios quiere que padezcas, has de padecer. Si Dios quiere que seas maltratado y ultrajado, ha de ser así. Pero confía en Dios, ten denuedo en Dios, ten audacia en Dios, pon tu descanso en Él, porque es su palabra, es su mensaje. Y no dejes de anunciarlo, no dejes de proclamar el Evangelio, porque es el Evangelio de Dios. Y es Dios quien nos da denuedo, es Dios quien nos da audacia, es Dios quien nos da confianza y valor para proclamar su palabra. Así que un ministerio eficaz se caracteriza en primer lugar por confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios. También en segundo lugar, un ministerio eficaz se caracteriza por compromiso con la verdad. Compromiso con la verdad. Dice el verso 3, 1 Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. El ministerio de Pablo en Tesalónica fue eficaz porque su mensaje no procedía de error. Su mensaje no era para engañarles, no era con engaño, sino que su mensaje estaba firmemente cimentado en la verdad de Dios. El término exhortación aquí en este verso 3 es un equivalente para referirse sin duda a la predicación de Pablo. Pero añade un carácter de llamado urgente. Realmente esto es una exhortación, esto es una proclamación, esto es un llamado urgente. En Hechos capítulo 2, verso 40, Lucas nos dice que Pedro exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La exhortación es un llamado urgente. Mira, el Evangelio no es solamente un anuncio de buenas nuevas. El Evangelio es un llamado urgente a arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Y lo que Pablo predicó, la exhortación de Pablo, no procedía de error. El término error aquí tiene que ver con algo que te desvía, algo que te extravía de la verdad. Como allí Pablo en Efesios 4 dice que tenemos que conocer más y más al Hijo de Dios para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El error es utilizado para desviarnos de la verdad. A veces puede ser un pequeño error. Aquellos que sois
o habéis sido marineros. Sabéis cuán frágil es poder desviarse un ligero grado de nuestro rumbo, un ligero cambio en nuestro rumbo. ¿A dónde nos lleva? Puede llevarnos a un lugar completamente remoto. Pero el mensaje de Pablo no procedía de error, ni el más mínimo error. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Dios. No procedía de error, procedía de Dios, es el Evangelio de Dios. Es la palabra de Dios, es exhalada por Dios mismo. Y por tanto es sin error. Mirad, hermanos, en la medida en la que seamos fieles al Evangelio, estaremos predicando sin error. Pero si tratamos de suavizar el Evangelio, tratamos de cambiarlo o modificarlo, por muy pequeño que sea el cambio, nos llevará completamente a otro lugar, completamente desviados de la verdad. Por eso Pablo estaba comprometido con la verdad. Lo que Pablo predicaba no procedía de error, pero dice tampoco de impureza, ni de impureza. Y el término impureza aquí tiene que ver con algo corrupto, algo que es inmoral, algo que es inmundo. Es el mismo término que muchas veces se usa para hablar acerca de la impureza sexual. Lo que está claro aquí es que Pablo estaba siendo acusado de tener motivaciones impuras, de tener motivaciones corruptas. Los que se oponían le estaban acusando de tener motivaciones deshonestas. En cualquier caso, el mensaje de Pablo no fue por intenciones deshonestas o pecaminosas o corruptas, ni fue por motivos impuros o inmundos o inmorales. Pablo estaba comprometido con la verdad. Es el mismo el apóstol Pablo quien en el capítulo 4 de esta misma carta, en el verso 7, dice: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, y añade Pablo, ni fue por engaño. Y el término engaño aquí se refiere a un acto intencionado para sacar partido. Uno establece una serie de artimañas deshonestas para lograr algo. Miente, usa la astucia, usa la malicia para engañar a la persona y lograr algo. De hecho, este término engaño se usaba y procedía del mundo de la pesca. Era a lo que se refería para el cebo. Uno pone un cebo en el anzuelo, ¿para qué? ¿Para darle de comer a los peces? No. Para coger a los peces. El apóstol Pablo no era este tipo de personas. No era un charlatán. No era alguien que estaba tratando de timar a las personas y engañarles. Pablo estaba comprometido con la verdad. Pablo no trató de manipular a sus oyentes con trampas o artimañas. Su predicación no fue con engaño. Fijaros ahí en 2 Corintios capítulo 4. Segunda Corintios 4. Verso 2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El apóstol no andaba con astucia, no andaba con artimañas, tratando de manipular las emociones de la gente, tratando de ganar adeptos para sí. No se dedicaba a adulterar o a falsificar o a tratar con engaño la palabra de Dios.
El propósito de Pablo era manifestar la verdad de Dios. Manifestar la verdad de Dios. Porque él estaba comprometido con la verdad. Hermanos, necesitamos más compromiso con la verdad de Dios. Necesitamos estar comprometidos con la verdad de Dios. Necesitamos conocer más y más la verdad de Dios, para no ser desviados por el error, para no ser arrastrados por el engaño. Necesitamos conocer más y más la palabra de Dios, y no las filosofías de los hombres. Más Biblia, menos libros de los hombres. Necesitamos más el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. No el falso evangelio de que tú vales mucho para Dios. El Evangelio de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos más palabra de Dios, hermanos, en los púlpitos de nuestras iglesias. No manipulaciones de los sentimientos de la gente. Necesitamos más verdad de Dios. Necesitamos estar comprometidos con la verdad de Dios. Pero no solamente aquí, hermanos. En nuestras casas, con nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, comprometidos con la verdad de Dios. El modelo bíblico de un ministerio eficaz se caracteriza por confianza en Dios y también por compromiso con la verdad. Y en tercer lugar, un ministerio eficaz se caracteriza por la aprobación de Dios. Por la aprobación de Dios. Fijaros, verso 4, 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El ministerio de Pablo en Tesalónica fue eficaz porque fue aprobado por Dios. Fue Dios mismo quien le encomendó, quien le comisionó la predicación del Evangelio, y Pablo la llevó a cabo, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Este versículo 4 es como la antítesis del verso 3. Fijaos ahí en la conjunción, sino que. Verso 4, sino que. O sea, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que. Y Pablo nos indica ahora lo contrario del verso 3. Su mensaje no procedió de error porque él había sido aprobado por Dios. Su mensaje no procedió de impureza porque él había sido encomendado por Dios. Su mensaje no podía ser con engaño porque lo que Pablo hablaba, lo hablaba para agradar a Dios. Y dice el verso 4 que Pablo y sus compañeros Silas y Timoteo habían sido aprobados por Dios, habían sido puestos a prueba, como aquel que es testado, como aquel que es examinado, y luego, después de ser probado, es aprobado. Esto es lo que todos los niños quieren cuando le entregan las notas, ¿verdad? Resultar aprobado. Como dice allí 2 Corintios capítulo 10, verso 18, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es Dios quien aprueba. Y Dios había aprobado a estos hombres para el ministerio. No habían sido puestos allí por voluntad humana, no era la opinión de los hombres, habían sido aprobados por Dios. Y conocemos cómo cada uno de ellos, tanto Pablo como Silas como Timoteo, habían sido seleccionados y aprobados específicamente por Dios. Hermanos, es la
es la aprobación divina. No es la opinión humana lo que hace un ministerio eficaz. Lo que realmente nos tiene que interesar no es la opinión de los hombres, sino la opinión de Dios. Y no solo este verso 4 dice que fueron aprobados por Dios, sino también que fueron encomendados por Dios, fueron encomendados para la obra. Dice Pablo que fueron aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, para que se nos encomendase el Evangelio. Confiar algo a alguien, encargar algo a alguien, comisionar a alguien para realizar una determinada tarea, para que se nos confiase el Evangelio. Comisionados, encomendados por Dios para predicar el Evangelio. Así Pablo dice ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 11, el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol. O en Tito capítulo 1, verso 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. Aprobados, encomendados, y Pablo añade ahí en el verso 4, así hablamos. Mira, nosotros no estamos aquí hablando por voluntad humana, no estamos hablando por la opinión humana, no estamos hablando porque hayamos sido seleccionados por los hombres. Nosotros hablamos porque hemos sido aprobados por Dios, hemos sido encomendados por Dios para predicar el Evangelio. Nuestro ministerio, dice Pablo, no es por decisión humana. Nuestro ministerio es por aprobación divina. Hermanos, se produce un ministerio eficaz cuando la iglesia tiene ancianos, tiene pastores que han sido aprobados por Dios, que han sido llamados por Dios, que han sido encomendados por Dios. No hay un ministerio eficaz cuando los ancianos han sido asignados por opiniones humanas, o han sido puestos ahí porque son hombres elocuentes, o porque son líderes con carisma. Dios exige que sean aprobados por Dios, encomendados por Dios. Y Pablo concluye este verso 4 diciendo que su predicación no es para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El ministerio de Pablo no buscaba agradar a los hombres, esto es evidente. No era su interés adular a los hombres, buscar el favor de los hombres, sino de Dios. La motivación, lo que nos motiva en el ministerio, lo que motivaba a Pablo, era agradar a Dios, no la opinión de los hombres. Los heraldos no buscaban la aprobación de sus oyentes. Los heraldos no buscaban que su mensaje agradase a la audiencia. El heraldo era un mensajero. Tenía un mensaje que dar y tenía el compromiso de darlo. No estaba buscando agradar al oyente, sino que buscaba la aprobación de aquel que los había encomendado, de aquel que los había llamado. Así sucedía con el apóstol Pablo. Gálatas 1, verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquel que busca agradar a los hombres no es siervo de Cristo. Y Pablo termina este verso 4 hablando acerca de que es Dios quien prueba nuestros corazones. Es Dios quien al final de todo está probando nuestros corazones.
Mirad, a veces estamos más interesados en la opinión de la gente. A veces estamos más interesados en las opiniones humanas. Estamos más interesados en saber lo que dicen los hombres de nosotros. Pero ¿qué es lo que dice Dios de ti? ¿Qué es lo que dice Dios de ti? Porque Dios ve tu corazón, Dios ve tus intenciones, Dios conoce tus pensamientos. ¿Qué es lo que dice Dios de ti? Porque es Dios quien prueba nuestros corazones. No es la opinión de los hombres, es la aprobación divina. Olvidamos, hermanos, que nuestra audiencia es Dios. Es a Él a quien tenemos que agradar, no a los hombres. Un ministerio eficaz tiene como objetivo agradar a los hombres. ¿Sí? No. Un ministerio eficaz busca agradar a Dios. Busca agradar a Dios. Y si tú no estás agradando a Dios, tu ministerio no es eficaz. No es la opinión de la gente. No son los gustos o las preferencias, ni siquiera las nuestras, hermanos. No predicamos el Evangelio para darnos palmaditas. No son nuestros gustos o nuestras preferencias. Es lo que a Dios agrada. Es la opinión de Dios. Porque Él prueba tu corazón. ¿Sabéis? Es fácil que nos suceda lo que le sucedió a este pastor en Estados Unidos. Es sencillo caer en el error de medir la eficacia o el éxito por los números. Pero el apóstol Pablo en este pasaje nos deja bien clarito que un ministerio eficaz, que un ministerio exitoso no se basa en números. Se basa en confianza en Dios, en confiar en Él a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las tribulaciones, a pesar del padecimiento, a pesar de la persecución. Confiar en Dios, tener de nuevo en anunciar el Evangelio de Dios. Se basa también en compromiso con la verdad, en no ceder la verdad, en no suavizar la verdad. Es el Evangelio de Dios y es innegociable. Es innegociable. No debemos suavizarlo, no debemos adulterarlo, no debemos manipularlo. Y un ministerio eficaz también se basa en la aprobación de Dios. Necesitamos hombres aprobados por Dios, encomendados por Dios, que gobiernen las iglesias, que estén ahí puestos por Dios. Necesitamos servidores de Cristo que buscan agradar a Dios, sin importar todo lo demás, sin importar todas las opiniones humanas, anunciando el Evangelio, porque Dios prueba tu corazón. ¿Quieres un ministerio eficaz? Confía en Dios, comprométete con la verdad de Dios y sé un hombre aprobado por Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas a través de ella y esta es eficaz y es viva. Y discierne, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Te damos gracias por la verdad del Evangelio, por ese mensaje, Señor, firme, ese mensaje glorioso, innegociable. Ayúdanos, Señor, a vivir comprometidos con el Evangelio, a no moverlo, a no suavizarlo, a no adulterarlo, Señor. Y que realmente nuestras vidas sean vidas que te agraden, que te honren. Y si hay aquí algún alma, Señor, que todavía va camino al infierno, todavía
perece, Señor, en sus delitos y pecados. Todavía está condenada a la eternidad en el infierno. Sálvala, Señor. Ten misericordia. Habla a su mente, a su corazón, para que venga arrepentido a tus pies, para que clame por perdón, para que crea, Señor, en Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.